con la Fundación Walmart, porque sin ellos este trabajo no sería posible, y el poder explorar con mayor profundidad qué está pasando en los ecosistemas de emprendimiento rural en estos 4 países. Contarles un poco, la idea de estos conversatorios es poder profundizar de manera muy puntual en algunos de los temas que vimos como de mayor relevancia o que nos crearon más asombro, por decirlo de alguna forma, de los resultados de los mapeos de ecosistemas rurales. Y creímos que era importante abrir estos espacios para congregar justo a organizaciones que están trabajando en este tipo de ecosistemas o que les interesa trabajar en este tipo de ecosistemas y poder profundizar en algunas temáticas que a veces nos quedamos con ese sabor de decir, bueno, ¿qué hay más? ¿Qué pasa más allá? Para empezar esta serie, vamos a hablar el día de hoy de innovaciones en la cadena de valor para el desarrollo empresarial rural. Y este tema surge realmente de la manifestación como muy explícita durante las reuniones con actores clave que tuvimos como parte de la metodología de estos reportes, en donde entendimos que hay una serie de retos importantes para el acceso a cadenas de valor, que a veces tiene que ver, digo, específicamente con el literalmente acceso, cómo pasa esa vinculación. Tiene que ver también con la falta de sistemas de información de mercados que hay disponibles, poder conocer de manera más profunda las cadenas de valor, los precios que se manejan, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene que ver con que hay pocas prácticas de sostenibilidad en los emprendimientos para poder mantener relaciones comerciales de largo plazo. Y tiene que ver también con una poca colaboración comunitaria o asociatividad que nos ayuda a mitigar riesgos y bueno, por poder compartir costos entre algunos de estos emprendimientos. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar 2 casos interesantísimos que nos van a hablar de distintas innovaciones en estas cadenas de valor. Y para ello le paso la palabra a Evelyn Hernández, que es coordinadora del programa Senior para el capítulo, y ella nos va a introducir a nuestros 2 ponentes del día de hoy. Muchas gracias, Mónica, y muy buenos días a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, quisiéramos conocerlos y quisiéramos saber, bueno, de dónde nos visitan, de qué país nos visitan, de qué organización y el sector en el que trabajan. Entonces, si pueden colocar eso directamente en el chat para poder conocer, pues, quiénes están el día de hoy presente y poder, pues, saludarlos a la distancia. Entonces, si nos ayudan colocando su nombre, su organización y el sector en el que están actualmente operando. Y el país también, si quieren también. Muy bien. Y mientras ustedes colocan ahí en el chat, Jessica Fundasistemas de Guatemala, Capacity Building, empresarial. Muy bien, buenos días, Jessica. ¿Quién más tenemos? Tenemos Ingi Elab, Evaluator de México. Buenos días. Marco, agroexportadora de Guatemala. Tenemos a Juan Carlos Arias del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Gerencia de Empresas Sostenibles. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Quién más tenemos por ahí? Si quieren, ¿quién más tenemos? Vamos a ver. Lauren Sánchez de CRS Guatemala, Gabriela Reigadas de Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos días. Ana Calderón de CRS Guatemala. Muy bien. Jessica González de Alterna. Buenos días. Denny Bolívar, Fundación Haciendas del Mundo Maya, Yucatán, México. Excelente, pues tenemos una gran variedad de personas de diferentes lados, diferente industria y diferentes organizaciones. Así que muchas gracias y pues muy buenos días. Pueden seguir continuando colocando su nombre y su organización. El día de hoy quiero contarles cómo será la dinámica. Vamos a tener a 2 speakers invitados, uno de CRS y el otro de Ricolto. Y en 15 minutos, pues van a estar compartiendo estos 2 casos, ¿verdad? Que compartía Mónica. Y luego de esto vamos a tener un tiempo aproximadamente de 40 minutos de preguntas y respuestas, por lo que les invito a que mientras ellos están dando la explicación del caso, ustedes puedan ir colocando ya sea en el chat las preguntas que van teniendo o bien en la sección de Q&A que pueden ver aquí en la parte de abajo.
para que al finalizar ya podamos tener una conversación más fluida con ambos panelistas. Entonces, vamos a empezar con Rafael Merchán. Rafael es gerente de desarrollo económico de Catholic Relief Services en Guatemala. Él estará presentando el proyecto de comunidades, liderando su desarrollo en innovaciones para apoyar el desarrollo de empresas rurales, y nos comentará específicamente del caso de Inteligencia Coffee. Entonces le dejo el tiempo a Rafael. Buenos días, Rafael, y bienvenido. Buenos días, Evelyn. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero comenzar agradeciéndoles a Evelyn, a Mónica y al Aspen Network of Development Entrepreneurs por organizar este conversatorio y sobre todo por preparar el informe. Creo que este informe sobre cómo está el ecosistema de MIPYMES y emprendimientos en cada país realmente es un excelente material que aporta bastante a instituciones como las nuestras para que poco a poco vayamos mejorando y refinando el trabajo que hacemos con emprendedores y MIPYMES. Así que si no lo han leído, de una vez los invito a que lo hagan y vayan rescatando algunas cosas interesantes que están en dicho informe. La forma como estructuré la presentación el día de hoy es que brevemente les quiero hablar sobre CRS y el proyecto CLD y específicamente el trabajo que hacemos apoyando MIPYMES, y de ahí resaltar un par de hallazgos en temas de servicios financieros y enlaces de mercado y culminar con el caso de inteligencia que mencionaba Evelyn al principio. Entonces, CRS es una ONG internacional, trabajamos en más de 100 países, aquí en Guatemala ya llevamos trabajando más de 50 años. Implementamos bastantes proyectos, uno de ellos se llama Comunidades Liderando su Desarrollo. Estamos en 200 comunidades del altiplano, 50 municipios, y tenemos distintos enfoques, pero como muchas de las comunidades son rurales, priorizamos todo lo que tiene que ver con cadenas agrícolas rurales. Y dentro de ese enfoque estamos apoyando a las MIPYMES agrícolas. Cuando hablo de MIPYMES me refiero bien sea a empresas, cooperativas o asociaciones que trabajan en cadenas agrícolas que nosotros estamos priorizando, que son café, papa, miel, jamaica, hortalizas y aves. Nosotros vemos las MIPYMES como unos motores de desarrollo clave para la prosperidad de estas comunidades. Las MIPYMES generan empleo, bien sea permanente o temporal, generan ingresos a los que hacen parte de sus cadenas de suministro y fuera de eso contratan otros productos y servicios en la zona. Entonces las vemos como elementos claves para ir solventando estos problemas de pobreza que seguimos viendo en este país. Entonces la forma como lo trabajamos es de la siguiente forma. Primero, hacemos un sondeo participativo con cada organización. Ahí tratamos de entender bien no solamente la parte operativa, legal, estratégica, sino también cómo están en participación de jóvenes, cómo están en participación de mujeres. Es decir, es bastante comprensivo el sondeo que se hace. Se identifican toda una serie de retos y oportunidades y en base a eso se elabora un plan de trabajo conjunto. Tratamos de que las organizaciones mismas sean las que lideran este proceso para que ellas vayan identificando cuáles van a ser esas áreas claves donde necesitan apoyo. Y por último, una vez ya está definido bien el plan de trabajo, nosotros como proyecto, bien sea de forma directa o de forma indirecta, a través de alianzas o consultorías, etcétera, empezamos a dar servicios de desarrollo empresarial que responden a esos planes de trabajo individuales con cada MIPYME. Actualmente estamos atendiendo a 20 MIPYMES, la mayoría son en café, pero también tenemos en miel, en macadamia, algunas de huevo y algunas de hortalizas. Los servicios de desarrollo empresarial varían, pero están básicamente organizados en temas más técnicos, temas de planificación estratégica, que te cuente con un POA, que cuente con un plan de 5 años, vínculos comerciales, obviamente aprovechar esas ruedas de negocios, esos congresos y otros espacios que se dan para conocer nuevas oportunidades. Servicios financieros, nosotros como CRS tenemos un fondo de inversiones de impacto, pero también hay otras
organizaciones, banca tradicional, banca no tradicional, que ofrece buenos servicios, entonces nosotros tratamos de gestionar esas alianzas. Y por último, tratar de dinamizar las redes, ¿no? Entonces aprovechar espacios existentes o hacer esfuerzos para solventar cuellos de botellas que existen en las distintas cadenas agrícolas en las que estamos trabajando. Entonces, el primer hallazgo que me pareció interesante y que quería reflexionar y resaltar en esta presentación de hoy era el tema de acceso a servicios financieros. El informe rescata que la falta de acceso a financiamiento es el principal reto que están enfrentando los emprendedores y las MIPYMES en Guatemala. El principal reto. Y bueno, todos sabemos de que conseguir financiamiento, sobre todo en áreas rurales y sobre todo en temas agrícolas, es supremamente difícil. La agricultura es muy riesgosa, el cambio climático, plagas, fluctuaciones de los precios. Algo que vemos siempre es que por milagro de Dios las lluvias llegan a tiempo, no hay plagas y el productor está supremamente contento con todo lo que logró producir, pero resulta que su vecino y la otra persona cerca en la comunidad les fue igual de bien, entonces se saturan los mercados y los precios caen. Fuera de eso, la banca tradicional refleja este alto riesgo que ellos perciben con intereses bastante altos y con garantías que son demasiado exigentes y que desafortunadamente forman una barrera para poder acceder a ese financiamiento. Y cuando existe el financiamiento es un enfoque más en capital de trabajo a corto plazo y realmente cuesta mucho conseguir fondos para inversiones a largo plazo como en infraestructura o maquinaria que realmente ayudan a estas organizaciones o a estos emprendedores a crecer, ¿no? Entonces si uno profundiza más en algo que presentaba el informe, que era el listado de las distintas áreas de asistencia técnica, vemos que de las casi 100 organizaciones que fueron encuestadas, solo un cuarto, el 26%, están viendo temas o están abordando temas legales y contables. Y ahí yo quería dar una pausa y compartir con ustedes de que esto sí es algo que realmente tenemos que cambiar. Nosotros como parte del ecosistema priorizamos mucho los temas contables y legales. Sabemos que quizás no son tan sexy, quizás cuesta un poquito comunicar con los donantes o en los informes qué es lo que se está trabajando, pero son supremamente importantes porque para acceder a servicios financieros, lo primero que la banca tradicional o otros fondos exigen son los estados financieros que estén auditables y mejor aún que la misma organización sepa interpretarlos y definirlos. Desde el punto de vista legal, también es muy importante apoyar a estas organizaciones para que entiendan cómo funciona y cuáles son esas responsabilidades fiscales. Algo que vemos mucho en Guatemala es que a pesar de que las organizaciones están organizadas como cooperativas o asociaciones, siguen operando como pequeños contribuyentes, precisamente por el temor que hay de volverse contribuyentes normales y de asumir toda una carga fiscal más alta, ¿no? Entonces hay unos desincentivos bastante altos para seguir creciendo y yo creo que el abordar mejor estos temas legales y contables va a ser clave para seguir apoyando a estas empresas. El otro tema importante y el cual quería rescatar un par de cosas es lo que tiene que ver con enlaces de mercado. Ahí la encuesta nos dice que el 62% de las organizaciones que participaron tratan de abordar este tema. Sin embargo, el 16% de los encuestados dicen que es una de las problemáticas. Si bien recuerdo, esta es la tercera problemática más mencionada que enfrentan los emprendedores. Y pues todos sabemos que el acceder, el penetrar nuevos mercados es bien difícil. Entonces, algo que quería también hacer es como compartir quizás un par de aprendizajes claves que hemos tenido en el trabajo con MIPYMES en estos últimos años sobre este tema.
Lo primero es apoyar a organizaciones para que puedan profundizar bien en entender las dinámicas, tendencias y las distintos matices locales e internacionales que hay en los mercados, ¿no? Las organizaciones entienden bien cómo funcionan esos mercados a nivel local, pero quizás les cuesta un poco más de trabajo entender qué está pasando en un contexto global que sabemos va a tener una implicación directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay unas heladas fuertísimas en Brasil que están acabando con nuevos cultivos de café y que van a disminuir el volumen global, y eso de por sí ya está disparando el precio del café regular, pero también los cafés especiales, ¿no? Entonces, ¿cómo se preparan estas organizaciones para anticipar esos choques en la cadena? Es algo que nosotros tratamos de apoyarlos para conseguir esa información, digerirla bien y utilizarla de forma que ayuda a sus negocios. El otro tema clave es apoyar a las MIPYMES en definir sus ventajas competitivas, ¿no? Algo que vemos mucho es que las organizaciones quieren tratar de penetrar todos los mercados y vender todos los tipos de productos de las distintas cadenas que trabajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cooperativa de café quiere tener una tienda en línea, pero también quiere abrir una cafetería y quiere vender nanolotes a Japón, pero también quiere vender varios contenedores de café robusto. Entonces, ese tipo de análisis más estratégicos sobre cuáles son aquellos canales donde realmente la cooperativa va a ser muy rentable, de tal forma que estén mucho más enfocados, es algo que nosotros como proyecto valoramos mucho y tratamos de hacer, y creo que es una de las áreas claves. Y por último, el que seamos como un matchmaker, ¿no? El que logremos cultivar esas relaciones entre compradores y MIPYMES. Y para mí esto es la parte clave. Las MIPYMES en Guatemala, el sector rural en Guatemala, desafortunadamente no es muy competitivo en algunas de las cadenas en un mercado global. Entonces tenemos que buscar competidores que valoran productos que vienen del altiplano, que están dispuestos a pagar más por calidad, que valoran que sean producidos por pequeños productores, que mujeres indígenas y todo este tipo de etiquetas o características que van a generar un premio. Pero conseguir ese tipo de compradores es bastante difícil, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos, hemos tenido bastantes fracasos, pero sí han habido algunos éxitos importantes, y uno de esos fue precisamente el caso de Intelligencia. Intelligencia son unos tostadores de café, hagan de cuenta que son como un Starbucks mucho más refinado. Una taza de café ahí te está costando aproximadamente $4, tienen como 15 ubicaciones, pero la mayoría de sus ventas son en línea, están basados en Chicago. Y los conocimos en una feria de café que hubo hace como 2 años, y en la plática con ellos nos manifestaron su interés en empezar a comprar café en Guatemala de pequeños productores. Como les decía, encontrar este tipo de perfil de compradores es bastante difícil, son como pequeños unicornios, así que nosotros aprovechamos esta oportunidad y organizamos junto con ellos una feria en Antigua de 3 días, en las que invitamos a representantes de 8 distintas cooperativas del altiplano, principalmente de Huehue, y también los invitamos a ellos para que vinieran a conocer estas cooperativas y para que vinieran a presentar la importancia de enfocarse en la calidad de café. ECW significa Extraordinary Coffee Workshop, entonces estuvieron 3 días conociendo personal de inteligencia, visitando fincas, hablando sobre genética, hablando sobre prácticas agronómicas, post cosecha, etcétera, etcétera. Y bueno, a raíz de este taller, Inteligencia recibió muestras de todas las organizaciones y terminó comprándole un microlote a una cooperativa que se llama Copesky, que está ubicada en la Libertad, Huehuetenango. Era un café AAA, el precio aproximado era 4 veces el precio del mercado, y se vendió en las tiendas como café de origen. Es decir, aquí aparecía el nombre del productor, que se llama Edgar Resino. Yo todavía tengo mi bolsita aquí de recuerdo. Eso fue el año pasado. Ya para esta cosecha, en vez de comprar 23 sacos de un microlote, compraron ya casi el contenedor, que eran como 260 sacos. Fuera de eso, hicieron ofertas a otras 2 de las cooperativas que participaron en el evento para comprar microlotes.
Entonces, ese proceso de ir identificando compradores y como cualquier tipo de relación, cultivarla para que se genere esa química es supremamente difícil. En el caso de inteligencia lo logramos hacer y creemos que va a ser una relación a largo plazo. Pero como conclusión, nosotros que trabajamos en apoyar a estos emprendedores y estas MIPYMES, debemos enfocarnos mucho en conocerlos bien para que a la hora de establecer relaciones comerciales no nos desgastemos con relaciones que no van a funcionar en el futuro, sino con aquellas donde realmente sí va a haber una prosperidad económica, como fue en el caso de inteligencia. Así que ya llegué a mis 15 minutos, voy a parar y estaré atento a cualquier pregunta o conversación. Gracias, Evelyn. Gracias, Rafael. Súper interesante todo lo que nos presentaste. Posteriormente te vamos a estar haciendo algunas preguntas, ya hay aquí un par de preguntas, pero le vamos a dar el tiempo ahora a Guillermo Gutiérrez. Si estás por aquí, Guillermo, si puedes prender tu cámara. Ok, listo. Guillermo Gutiérrez, él es coordinador de programa de sistemas alimentarios sostenibles en Nicaragua y es coordinador del proyecto regional Innovamos en Hortalizas. Esta última iniciativa cubre tanto Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y Guillermo nos va a compartir un poco de la receta detrás del caso de Subway. Entonces te dejo el tiempo, Guillermo. Es correcto. Sí, buenos días, gracias Evelyn. Mónica, muy interesante, Rafael, tu presentación y también muy, por decirlo así, muy acorde con nuestros también propósitos a futuro de comenzar a trabajar por allá en Guatemala, y estamos, pues creo, también en cierto contacto ya con ustedes, con CRS por allá. Y ojalá, pues, Dios quiera que ya en el próximo programa de Ricolto pues podamos establecer algunas coordinaciones, colaboraciones por allá en Guate. Ok, entonces, bueno, sí, muchas gracias Evelyn, Mónica, Anden, ¿verdad? Por esta oportunidad de compartirles este caso de Subway. Pues Ricolto es una ONG con su sede en Bélgica. Trabajamos mucho con fondos del gobierno de Bélgica, pero sí tenemos proyectos también con otros colaboradores, otros donantes. Y eso pues nos ha permitido estar en Latinoamérica en 5 países. Estamos en Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras y ahora en Guatemala con 2 proyectos y posiblemente con oficina ya a partir del otro año, allá en Guatemala. Estamos entonces trabajando también como Ricolto en 3 clúster o cadenas de valor, café, cacao y sistema alimentario sostenible. En sistema alimentario sostenible es donde cabe el caso Subway que les voy a compartir. Pues nuestro lema es ¿qué comeremos mañana? Yo estoy a cargo de este programa por acá en Nicaragua. Como nos decía Evelyn, pues también estoy llevando el proyecto regional que inició en este año sobre Innovamos en Hortalizas para Nicaragua, Honduras y Guatemala. La siguiente, por favor. En Nicaragua estamos trabajando con el enfoque de gestión integrada del paisaje. Estamos ubicados en el territorio del lago de Apaná, en toda la cuenca del lago de Apaná, que es un lago que se creó ya hace unos 50 años, artificial para la generación de energía, pero actualmente pues se comporta ya casi como un lago natural. Incluso pues fue
fue nombrado sitio Ramsar. Y ahí en ese territorio, prácticamente en el mapa que les comparto por ahí, todo lo que es rojo, pues donde está la producción de hortaliza. Nicaragua es un productor de hortaliza, consumidor neto de su producción. Las exportaciones son mínimas, muy mínimas, casi cero. Y todo lo que se produce en Nicaragua, pues se consume por acá. Y el resto, pues se trae de Centroamérica, de Guatemala, de Costa Rica. Nosotros, pues ahí hemos compartido el dato de que el 60% de las hortalizas que se consumen en Nicaragua, pues se producen por ahí, en la cuenca del lago de Apanás. La siguiente, por favor. En este lago, pues tenemos más o menos, hay una población de en toda esa cuenca de unos 12,000 habitantes. En este caso, pues nosotros trabajamos con específicamente con los pequeños productores hortícolas. Iniciamos el trabajo con 4 cooperativas que ya estaban formadas en el 2016, a fortalecerla en su parte organizativa y su parte empresarial. Y luego, pues, esas 4 están ahí en el lago de Apanás, en el departamento de Jinotega, y se integraron 2 más de otro municipio que se llama Sébaco, del departamento de Matagalpa, y entre las 6 conformaron la Unión de Cooperativas Hortícolas del Norte, con más de 600 pequeños productores hortícolas. Eso fue en agosto del 2019, se conformó la UCHON y es la primera organización de segundo piso o segundo grado del sector hortícola en Nicaragua. Entonces, eso les ha dado mucho empuje, ya que la UCHON pues se conformó pues con el apoyo de Ricolto, y hemos venido en todo el proceso apoyándolo, y tiene muy claro su enfoque o su visión de gestión de la comercialización como UCHON, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ok, la receta detrás del caso de Subway, vamos a compartirles las cooperativas. Iniciamos un piloto al final del 2016 con estas 4 cooperativas de Jinotega, del lago de Apanás, y comenzamos el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Para suplir de vegetales de calidad y sanos a esta cadena de restaurantes. Por acá en Nicaragua empezamos pues con no todos los establecimientos, para ir en ese pilotaje de 3 meses, y pues todo resultó más positivo que negativo. Hubo muchos aprendizajes, y de ahí para acá pues han venido creciendo al punto de que pues hasta la fecha han logrado el abastecimiento de todos los establecimientos ya de la cadena de restaurantes Subway acá en Nicaragua. La siguiente, por favor. ¿Cómo le entramos al asunto? Con las cooperativas, con estas 4 cooperativas, comenzamos a trabajar con ellas en el 2016, en el segundo semestre del 2016. Estas 4 cooperativas, de las 4, 2 tienen centros de acopio, ¿verdad? Actualmente ya las 4 tienen centro de acopio. También conformamos para mejorar la gestión comercial la UCHON, y la idea era llegar al final a los consumidores finales. Las cooperativas también tienen otros mercados. Ellos tienen un volumen, más o menos comercializan al año unas 4,000 toneladas de hortaliza, y claro que tienen otros segmentos, precisamente las 2 cadenas principales de supermercados de Nicaragua también son clientes, por decirlo así, o aliados en la comercialización con estas 4 cooperativas de Jinotega y ahora de la UCHON. La particularidad, pues es lo que vamos a ir viendo con Subway,
lo que ha venido sucediendo es que la cadena de restaurantes Subway pues tiene unos estándares de calidad y de inocuidad a nivel, digamos, internacional. Las cooperativas pues sí cumplían con estándares de calidad, pero no tan exigentes como los de Subway. Por otro lado, también se vio la necesidad de que las cooperativas aprendieran a todo lo que era el proceso de distribución en los establecimientos de Subway. Eso fue un cambio y un aprendizaje enorme para las cooperativas, por lo que estaban acostumbrados o estaban realizando entregas a los supermercados, pero en un local centralizado en Managua. No tenían la experiencia ni la logística para hacer una distribución en pequeños volúmenes, porque relativamente a Subway son volúmenes pequeños comparados a lo que les demandan los supermercados. Y eso fue un gran aprendizaje. El hacer distribución en tiendas, y no solo en Managua, sino en las principales ciudades donde están los restaurantes de Subway. Incluso, pues, pasando encima de las situaciones pues, sociopolíticas de acá de Nicaragua, ahora de la pandemia, que nos ha afectado a todos. Y encima de eso, pues, a las cooperativas pues, cayeron un par de huracanes a finales del año pasado, el ETA y el IOTA, que les afectó bastante todo su sistema de producción, pero aún así la cadena de abastecimiento de hortalizas, pues, se ha mantenido funcionando. Y en esa cadena, pues, las 4 cooperativas están siempre activas y han mantenido la suplencia a Subway. Desde el 2016, como les decía yo, a diciembre del 2016, que fue la primera entrega, se logró iniciar con 4 establecimientos de Subway. Actualmente se abastecen los 28 establecimientos de Subway. Hasta donde yo tengo entendido, en Nicaragua es donde hay menos establecimientos de Subway acá en Centroamérica. La siguiente, por favor. ¿Cómo innovamos? Pues en Ricolto pues, nos planteamos 3 líneas gruesas de trabajo con estas cooperativas, con las 4 cooperativas de Jinotega, ya que las otras 2 de Cebaco se integraron en el 2019. Y ya el año pasado fue el año en que ya comenzamos a trabajar de lleno con Auchón, en el 2020 y este año. Por lo que este año terminamos programa. El programa ha sido 2017-2021. Estamos cerrando programa y tratando de abrir el siguiente programa 22-26. Ok, entonces las 3 líneas gruesas que definimos trabajar es el tema de inocuidad. Hicimos pongo el logo ahí de la campaña que hicimos con el nombre de Inocuídate, que fue proporcionado por la agencia chilena de inocuidad. Nos permitieron utilizar ese nombre, Inocuídate, pero nosotros por acá pues diseñamos toda la línea gráfica, el logo incluso, que es el que miran por ahí. Pero bueno, eso fue a partir del año pasado. La campaña de inocuidad está dirigida a los consumidores, por lo que los consumidores por acá en Nicaragua pues no valoran mucho el tema del esfuerzo y todo lo que hay detrás del escenario, como decimos, en el tema de inocuidad. El consumidor masivo, el popular, la mayor proporción de los consumidores, pues acá en Nicaragua es precio. Es precio lo que buscan y algún segmento ya comienzan a tomar conciencia de todo lo que implica la parte de inocuidad, enfermedades transmitidas por alimentos y todo ese rollo. Pero desde el inicio nos propusimos trabajar en dos grandes eslabones de la cadena, y uno es BPA, buenas prácticas agrícolas en las fincas de los productores,
Y eso implica muchas cosas, capacitación, hay que hacer inversiones en finca, se tiene que tener infraestructura, llevar registro, es todo un rollo. La parte más fácil incluso, pues nosotros decimos, es hacer las mejoras físicas en la finca, pues, porque eso si se tiene un financiamiento o un presupuesto, pues se puede hacer, pero el trabajar con el productor es el reto, ¿verdad? Que el productor tome conciencia, pero también el reto es de que el mercado reconozca todo ese esfuerzo. Entonces, por ahí, pues han habido altos y bajos, muchas lecciones aprendidas con todo el tema de BPA, pero la principal es que si el mercado no paga ese esfuerzo, pues se viene abajo todo lo que es BPA. BPM en los centros de acopio, como les digo al inicio, pues de las 4 cooperativas, 2 tenían centros de acopio. Actualmente las 4 ya tienen, pero solo 2 están ya certificados con BPM, con las normativas nicaragüenses. Con las normas nicaragüenses, en el caso de BPA, sí, precisamente por las altas exigencias del software, ya se están implementando la certificación BPA internacional. Ok, la otra línea gruesa fue el financiamiento. Y por ahí, pues, me imagino que van a ver cómo coincidimos con Rafael en estos temas, pero en el caso de las hortalizas frescas, pues el financiamiento para nosotros era clave, en el sentido de que Ricolto sí no tiene línea de financiamiento, nosotros apoyamos con la siguiente línea, que es el Servicio de Desarrollo Empresarial, a las 4 cooperativas y ahora a la Auchón, para que ellas tuvieran los requisitos que les exigen las financieras nacionales e internacionales. En Nicaragua hay mucho, no hay, o al revés, pues no hay mucha oportunidad de financiamiento, ¿verdad? De la banca privada. El sector agrícola en general lo consideran de alto riesgo y aún más el sector o el subsector hortícola. Entonces es muy difícil que un pequeño productor tenga acceso para producir hortalizas. En ese sentido, pues también para hacer inversiones, las cooperativas necesitan, en el caso de software, pues nos vimos inmediatamente, todos nos dimos cuenta que se requerían camiones pequeños refrigerados para poder hacer la distribución en los 28 establecimientos, y por ahí comenzamos a apoyar a las cooperativas en hacer sus planes de negocio, en toda la parte de costo, para que ellos pudieran presentar y hacer gestiones de financiamiento reembolsables y no reembolsables. Entonces, por ahí le pongo 3 instituciones internacionales con las cuales logramos obtener financiamiento, acompañando nosotros a la cooperativa y a la Auchón, y eso les permitió mejorar centros de acopio para poderse certificar con BPM, les ha permitido adquirir los camiones, ¿verdad?, para la distribución, y les ha permitido contar con recursos para poder implementar la BPA en la finca. Entonces, ese acompañamiento. Por otro lado, pues lo que les decía, todo lo que es esta otra línea gruesa, que es Servicios de Desarrollo Empresarial. Ahí tenemos pues 2 grandes herramientas o metodología. Una es la metodología Link y la otra es lo de Scope Insight, que esta última pues nos permite hacer una radiografía, por decirlo así, de las organizaciones. Eso se lo aplicamos en el 2016, el año pasado, en el 2019 y este año. La Scope Insight, eso nos permite hacer un plan de mejora para cada una de las organizaciones, porque también pues nuestro aprendizaje es que una organización débil pues muy difícilmente va a poder tener acceso a un mercado, y si tiene acceso pues muy difícilmente se va a poder mantener en ese mercado. Entonces pasa por fortalecimiento organizativo y la parte de desarrollo empresarial, que tal cual pues nos decía Rafael, eso también es importante, toda la parte contable, toda la parte de costos,
¿verdad? Definir los costos. Las cooperativas, los productores, pues difícilmente manejan sus costos de producción, sus costos de maquila, sus costos de distribución, y todo eso ha sido parte del apoyo pues que le hemos venido brindando a las cooperativas y a la AUCHON, y eso es lo que les ha permitido también establecer una buena negociación con Subway y mantenerse pues hasta la fecha como suplidores de esta cadena, y además sin abandonar sus mercados y más bien crecer con los mercados que ya tenían, ¿verdad? Que son las dos cadenas principales de supermercados, que es Walmart, Hortifruti, y la cadena La Colonia, que es la nacional, pero también sin descuidar eso, incluso pues tratando de meterse también a comercio en línea. Ok, la siguiente, por favor. La cosecha, que es lo que hemos cosechado más o menos, algunos logros que hemos tenido, pues precisamente la constitución de la AUCHON ha sido un logro muy importante, por lo que todo lo que implica, que como les decía, pues la AUCHON es ahora la que está identificando nuevos mercados, está mejorando la gestión de la comercialización, está entrando en otros segmentos de mercado, como este que le mencionaba, de comercio en línea. Y ha sido también muy importante porque están ahora 6 de las cooperativas, digamos, más fuertes en Nicaragua en el sector hortícola, están en AUCHON. Esto le permite a ellos entrar en nuevos mercados porque entre todas las cooperativas pues logran ofrecer más de 35 hortalizas diferentes en volúmenes. Acordémonos que también todos estos mercados son exigentes no solo en calidad y inocuidad, sino también en constancia, en mantener volúmenes todo el año. No es pues que van a abastecer ellos 3 meses y luego ya no. Es un abastecimiento de todo el año, y eso pues pasa por una cuarta línea pues que trabajamos, pero ya no la quisimos compartir por acá, que es la de precisamente todo lo que es transferencia de tecnología. Permítanme un momento. Entonces tenemos también que en este periodo 2017-2020 se han logrado certificar y obtener su certificación 36 fincas, ¿verdad? Ya certificadas, pero implementando BPA, pues tenemos casi todos los proveedores pues que están involucrados con estos mercados formales, pues tienen ya implementando la BPA. La certificación sí pasa por más procesos que incluye, como les decía yo, inversión en la finca, y eso nosotros pues como Ricolto no financiamos, no tenemos financiamiento, y tenemos que apoyarlos en conseguir esos fondos, y esa es una de las limitantes, ¿verdad? Lo otro es que lograron llegar a las 28 tiendas de Subway, como les decía yo, a tiempo, con seguridad y trazabilidad. Los precios, pues con el caso que estamos de Subway, pues varía entre los productos que ellos están entregando entre 50 hasta 240% más del precio que en los mercados informales y otros mercados. En el caso de Nicaragua, pues todavía se mantiene la economía de libre mercado, y eso causa pues bastante distorsión en los precios. En un momento dado, el precio de la hortaliza se viene abajo, por debajo de los costos de producción, a veces está muy por encima en el mercado informal. Pero en el caso de Subway, pues una de las ventajas que tienen es que ellos tienen un precio estable, definido para un periodo de 1 año, luego se renegocia y se va definiendo para 1 año y queda establecido de esa manera. Sube, aunque suba o baje en el mercado informal. La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Estoy a la orden.
pues en este momento o después también, cualquier cosa, pues estamos a la orden acá en Ricolto. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Guillermo, súper interesante y muchos aprendizajes seguramente en este caso que nos compartiste el día de hoy. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer una serie de preguntas que la audiencia ha estado compartiendo y les voy a pedir tanto a Rafael como a Guillermo de poder ser precisos en sus respuestas lo mejor posible, y yo también voy a tratar de combinar algunas preguntas y tratar de abarcar todas las preguntas que han estado haciendo. Entonces vamos a empezar con Rafael. Hay un par de preguntas que voy a combinar un poquito y es ¿qué tipo de productos son los que más carecen de acceso a mercados y cuáles son los que tienen más éxito al conectarse? Y también lo voy a conectar con otra pregunta que tú nos comentabas del matchmaking. ¿Cómo tendrá esta relación y si tienen algún mecanismo que pueda asegurar un precio justo a productores en el largo plazo? Bueno, si quieres que sea breve, va a estar difícil, pero yo diría que en términos generales, todos los productos aquí en Guatemala tienen un mercado. El productor no lo produciría si no tuviera la certeza de que lo va a vender. Yo creo que lo que varía es dónde son esos mercados. Y lo que vemos mucho es que la mayoría se vende a nivel de coyotes que llegan a las comunidades y compran a precios bien sea del mercado o inclusive por debajo del mercado. En cadenas más sofisticadas como café, ahí es donde vemos mayor diversidad de compradores y tostadores, donde las organizaciones tienen más opciones. Pero, por ejemplo, en el caso de macadamia, en Guatemala ese mercado está controlado por 3 grandes compradores y son pocas las opciones que tiene el pequeño productor. La segunda parte de la pregunta era sobre el matchmaker, pero perdí lo último que dijiste, Evelyn. Sí. ¿Qué fue lo que...? Si tienen algún mecanismo que permita ayudar a asegurar un precio justo a productores a largo plazo. Sí. Ok. La respondí en el texto, pero básicamente nos enfocamos en 2 áreas. Uno es asegurarnos que las MIPYMES y los emprendedores hacen un cálculo real de costos. Muchas organizaciones saben calcular costos básicos, pero se les escapa algunas cosas, lo cual no refleja los costos reales y a la hora de determinar precios pueda que estén generando pérdidas, ¿no? Entonces, asegurarnos de que los costos sean reales de tal forma que tengan un margen de precios a la hora de negociar. Y lo segundo es, en ese proceso del matchmaker, encontrarnos aquellos compradores que están dispuestos a pagar premios por encima del mercado, bien sea porque es un producto de calidad, porque hay un origen o hay una historia detrás de ese producto, mujeres, indígenas, etcétera, o porque ya viene con alguna etiqueta, Fair Trade, Organic, Rainforest, todo este tipo de etiquetas que apoyan a que los productos sean vendidos por encima del mercado, lo que podemos dominar como precio. Muchas gracias, Rafael. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo es que los productores logran mantener su producción en caso de las catástrofes climáticas? Creo que también Guillermo comentó un poquito de esto, de las catástrofes del año pasado. Y si tienen algún tipo de seguro. Si quieres, empezamos, Guillermo, y yo puedo complementar. Ok, aquí en Nicaragua, iniciando por lo final, Evelyn, no hay seguro. Hay en algunos rubros ya café de exportación, pero en el caso de hortalizas no hay ningún tipo de seguro. Por eso fue el impacto de los 2 huracanes y otras fenómenos naturales, pues sí impactan mucho aquí la producción, la sequía y ese tipo de fenómenos. Inundaciones también, aquí tenemos los 2 fenómenos, hay sequía o hay exceso de lluvia. Lo que sí se hace es promover las prácticas de conservación de suelo y agua con ellos dentro de todo el tema de buenas prácticas agrícolas.
se da mucho apoyo. Nosotros pues como Ricolto es fortalecer capacidades más que todo. Y por ahí sí trabajamos en alianzas. Nosotros tenemos ahí en el lago de Apanás, facilitamos la conformación de un grupo multiactor más lago, donde están instituciones que están interesadas en la conservación del medio ambiente, de ese paisaje, ¿verdad? Entonces por ahí hay mucha sinergia con otras instituciones y precisamente ese enfoque es el que vamos a tratar de implementar en el nuevo programa allá en Guatemala y en Honduras y Nicaragua ahora con el enfoque de gestión integrada del paisaje, precisamente porque nosotros como Ricolto también no es nuestra fortaleza el tema del medio ambiente, ¿verdad? No tenemos esa fortaleza, pero sí, claro, es de nuestro mucho interés. Entonces, pero lo que hemos visto como lección aprendida es que es mejor hacer alianza con las instituciones que sí tienen amplio expertise, tienen al personal, tienen programas, proyectos ya en ese tema en todo sentido, ¿verdad? De reforestación, de conservación de suelos y aguas, como sucede con CRS. Por acá estamos ya en coordinación, coordinándonos en ese tema de conservación de suelos y aguas. Y por ahí pues es que estamos afrontando todo ese tema, Evelyn. Sí, la situación en Guatemala es muy similar. El factor climático es uno de los principales riesgos que afrontan los productores y desafortunadamente año tras año se está poniendo más difícil, ¿no? Hay más incertidumbre, hay más variabilidad. Entonces, como bien dice Guillermo, el enfoque debería ser en apoyar a los productores a adaptarse a esa incertidumbre con variedades que toleran más las sequías, con prácticas de conservación de suelo, etcétera, etcétera. El mercado de seguros agrícolas todavía está muy incipiente. Hay un par de iniciativas interesantes que te cubren los gastos de insumos y otras inversiones, más no necesariamente el costo de tu producción, pero pues siguen siendo muy limitadas aquí en Guatemala y hasta ahora el pequeño, no hay una herramienta de seguros que pueda ser accedida por el pequeño productor. Y ya estoy hablando de cadenas de valor, sin mencionar los de granos básicos, que esos son los que están inclusive aún más vulnerables. Súper, muchas gracias, Rafael y Guillermo. Una pregunta para Guillermo. ¿Qué desafíos se enfrentan en velar por los intereses globales de esta alianza, pero también en velar por beneficios equitativos para cada miembro? Sí, esa en realidad, tal cual así, plantea la pregunta, es un desafío, porque estamos tratando de ver el negocio inclusivo, pero muchas veces nos enfrascamos de la cooperativa hacia afuera, de cómo la cooperativa tiene un negocio inclusivo con Subway, con las cadenas de supermercados, pero luego el negocio inclusivo hacia adentro, hacia los socios, eso a veces se queda por ahí. Estamos tratando precisamente de apoyar las organizaciones desde el punto de vista de su gobernanza, ¿verdad? Eso pasa por muchos aspectos, ¿verdad? Pero sí consideramos y sí tenemos ese aprendizaje porque sí nos han pasado vainas, como decimos, que cuando creemos que vamos avanzando para allá, resulta que se nos debilitan las organizaciones hacia lo interno. Entonces tiene que ir de la mano los dos temas. Entonces tratamos con estas herramientas, con Insight, más que todo, que evalúa todo ese tema interno. En esa radiografía, pues luego hacer un plan de mejora o acciones, ¿verdad? Con las organizaciones que pasan, claro, por aprobación de ellos, por integrarla, y es mucho trabajo con las personas. Y el trabajo con las personas a veces se lleva más tiempo que el trabajo de un cambio físico, incluso hacer curvas a nivel, pues eso se hace en una finca, es algo físico, pero el cambiar la mentalidad precisamente de cooperación, ¿verdad? Que es el principio de las cooperativas, eso a veces cuesta.
¿verdad? Los directivos de las cooperativas pues se desligan de sus bases, ¿verdad? De sus principios. Creo que hemos tenido con todos esos aprendizajes buenos resultados en el sentido de que sí se han fortalecido muchísimo en la parte organizativa, tal así que, pues, que se decidió conformar esta otra estructura ya de segundo grado, que es la UCHON. Entonces eso pues no ha dado, pero sí hay mucho detrás del telón, Evelyn, y la persona que hizo la pregunta, hay muchos aprendizajes, muchos aprendizajes, ¿verdad? No es algo pues, que se mira ya y así estuvo desde el inicio, no, hay mucho trabajo ahí que hay que hacer y mucha anuencia de parte de las organizaciones. Muy bien, gracias Guillermo. Una pregunta para ti, Rafael. ¿Qué pueden hacer los gobiernos desde el marco legislativo para apoyar a estos emprendedores y pymes rurales? ¿Cómo se pueden dinamizar estas economías locales? Mucho. Yo creo que los gobiernos en nuestros países desafortunadamente no están haciendo lo suficiente para fomentar el desarrollo rural y el crecimiento agrícola. Desafortunadamente el enfoque tiende a estar en otras áreas, a pesar de que las inversiones en el sector agrícola son las que tienen más impacto en la reducción de pobreza. Se me ocurren dos cosas específicas en el contexto específico de Guatemala. La primera es que haya más facilidad y claridad en temas fiscales. Como les decía, hay incentivos perversos para que las pequeñas organizaciones sigan creciendo precisamente por el temor a pagar más impuestos. Muchas veces eso es por la estructura fiscal que existe, pero muchas otras veces también es porque las cooperativas no entienden bien los distintos regímenes fiscales y como que no están muy dispuestos a pasarles esos costos adicionales al consumidor. Lo otro que también siento que ha sido una excelente historia de éxito y creo que Nicaragua tiene un caso similar es lo que aquí en Guatemala denominamos la ley de alimentación escolar, que prácticamente obligó a que las escuelas destinen 4 quetzales, aproximadamente 45 centavos de dólar por estudiante por día, para la compra de alimentos que se usan para elaborar bien sea desayunos o almuerzos en las escuelas. Eso a nivel de macro generó una nueva demanda enorme que realmente está apoyando mucho a estas organizaciones agrícolas. De paso la palabra a Guillermo, creo que hay una experiencia similar en Nicaragua, ¿no, Guillermo? Sí, así es, Rafael. Y otra de las experiencias, digamos, de la UCHON es precisamente el abastecimiento de 60 escuelas rurales ahí donde están ubicados ellos. Por otro lado, sí, aquí hubo algo un poco que ha afectado el costo de producción de la hortaliza y fue una reforma fiscal del año pasado donde hasta donde monitoreamos, pues se han incrementado los costos de producción de las hortalizas hasta un 30%, ¿verdad? Por el incremento de los impuestos a todos los agroinsumos. Esa es una gran limitante que tiene el sector hortícola de Nicaragua, es que todo lo que es tecnología, insumos, semillas, todo es importado. Entonces los costos de producción comparativos son más altos, por lo que hemos también visto, por decir, en Guatemala, en Costa Rica, porque son dos países muy fuertes en el sector hortícola. Aquí la disponibilidad de semilla es baja, la oferta de variedades de semilla es bien baja y por otro lado, pues el costo es muy elevado en Nicaragua. Entonces, ese es un factor. Se ha hecho incidencia en el sector gubernamental para eso, pero también desgraciadamente caemos en todo un contexto nacional, ¿verdad? De la situación y eso pues no ha permitido mayores avances. Entonces hay esa limitante actualmente, ¿verdad? Y lo de las escuelas, tal como dice Rafael, sí, es así, es similar. Y eso ha sido un poco aprovechado, digamos, por la UCHON para el abastecimiento, meterse también la UCHON a abastecer 60 escuelas rurales ahí en Jinotea. Excelente,
Gracias a ambos. Y ambas organizaciones, tanto Ricolto como CRS, pues tienen presencia regional. Aquí hay una pregunta que va encaminada a eso. Hay muchos proyectos y acciones organizadas, pero en diferentes países. ¿Cómo podemos implementar acciones con una visión más regional para generar economías de escala en los diferentes eslabones de la cadena? Esta es para ambos. Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita mismo va más o menos en esa misma línea, ¿no? Estamos escuchando las experiencias de Guillermo, las experiencias de Nicaragua, las experiencias de Guatemala, y ya de por sí hemos visto de que hay coordinaciones, se están adoptando metodologías, y ya hay bastantes esfuerzos a nivel regional para identificar esas ventajas competitivas de los productos agrícolas. Ahora, algo que quizás hace falta es que desafortunadamente en Centroamérica el flujo de productos todavía sigue siendo bastante limitado, ¿no? Hay aranceles muy altos, hay restricciones, etcétera, etcétera. Yo creo que desde el punto de vista del marco legal, los países centroamericanos deberían relajar un poco esas opciones para aperturar más los mercados de tal forma que Nicaragua pueda abastecer mejor El Salvador o Costa Rica y Guatemala, el sur de México, ¿no? Pero a pesar de esas iniciativas, yo siento que sí hace falta un mayor enfoque regional. Sigue habiendo mucha competencia. El café guatemalteco siempre está compitiendo con el salvadoreño, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos falta un poco de mejor integrarnos para que el enfoque de cadenas no se corte donde empiezan las fronteras. Pero no sé, Guillermo, ahí qué piensas vos al respecto. Sí, ahí solo compartirles dos iniciativas que tienen que ver con gestión del conocimiento, pues como iniciativas pensando en regional, en hortaliza, tal cual les decía, gestión del conocimiento, innovamos, lo que estamos en la segunda parte de ese proyecto que termina el otro año, diciembre del 2022, donde promovemos los intercambios y ahora pues con la pandemia más virtuales, investigaciones, validaciones, ECA, todo eso en la parte hortícola, y eso nos ha permitido traer, por decirlo así, entre comillas, tecnologías de Guatemala para Honduras, de Honduras para acá, como la hidroponía a pequeña escala, ¿verdad? Entonces eso nos ha ayudado mucho. Y tenemos un proyecto también regional en cacao, ¿verdad? Financiado por COSUDE. Entonces, ese también nos ha permitido definir una estrategia en cacao, una estrategia regional para cacao fino, ¿verdad? En ese tema, pues yo tengo aquí a los colegas de Ricolto que están en el clúster de cacao, y estamos a la orden también para compartir, ¿verdad? Todo ese tema. Eso es iniciativa, ¿verdad? También detrás de todo eso, pues siempre lo que hemos hablado, buenos aprendizajes, lecciones aprendidas, buenas prácticas, que podemos compartirlas también. Estamos a la orden, Evelyn, y con cualquiera, ¿verdad? Que lo requiera también. Súper, gracias, Guillermo. Ya estamos casi por terminar y solo queda una pregunta para ambos, y es si nos pueden compartir algún aprendizaje, algo que ustedes en su vasta experiencia hayan tenido, y pues que nos quisieran compartir un aprendizaje muy brevemente, quizá en 1 minuto o 1 minuto y medio. Empezando por, no sé, Rafael o Guillermo, quien sea. Bueno, en el caso nuestro, pues ya lo venía mencionando, yo creo que un aprendizaje grande en el trabajo con los pequeños agricultores es la parte organizativa, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, y pues lo que hemos logrado ver también en Honduras, que estamos trabajando con un consorcio también por allá, el fortalecimiento organizativo y empresarial es básico. Todo lo que son servicios de desarrollo empresarial es básico,
para que los pequeños productores de esa manera puedan poder tener acceso a mercados, digamos, más inclusivos y que ellos vean una mejor rentabilidad en su producción y sean más sostenibles. Estaba tratando de reflexionar sobre esos aprendizajes que van a dejar un legado en los participantes y que van a recordar por muchos años, pero realmente no es nada del otro mundo. Yo creo que algo que hemos visto en estos últimos años es la importancia de coordinar con otros actores y de realmente hacer lo que decía Guillermo, de zapatero a tus zapatos. Desafortunadamente hay muchas organizaciones que estamos haciendo lo mismo y tendemos a competir. Aquí hay un dicho que me gusta mucho y es que entre bomberos no debemos pisarnos las mangueras, ¿no? Y desafortunadamente yo veo en el campo que todavía nos pisamos las mangueras. Entonces, para mí un aprendizaje clave es nosotros como organizaciones tener esa humildad de reconocer a veces que no somos los expertos en todo y que hay otras personas que lo hacen mejor que otros y tener esa voluntad de coordinar y apoyar y crear esas sinergias, ¿no? Entonces, quizás con eso lo puedo dejar. Excelente, muchas gracias a ambos, a Guillermo y a Rafael por compartir con nosotros durante este tiempo y también a la audiencia que nos estuvo compartiendo con sus preguntas. Hubieron varias que no se pudieron contestar, pero traté de abarcar, englobarlas más bien. Así que muchísimas gracias. Y ahora quiero dejarle el tiempo a José Ibáñez. Él es coordinador de programas para Centroamérica y México y nos va a compartir algunos anuncios para todos. Bueno, nada más agradecerles a todos su participación en este pequeño evento. Les pedimos se tomen un minutito para llenar la encuesta que dejamos ahí en el chat y aprovechamos para platicarles que el próximo jueves 19 de agosto vamos a estar presentando el siguiente mapeo de ecosistema, en esta ocasión para el sur y sureste de México. Para nosotros es muy importante poder tener participantes no solamente de México en este caso, sino también de Centroamérica, porque como ya hemos venido mencionando a lo largo del evento, hay mucho que podemos aprender unos de otros y a fin de cuentas también porque es una región muy parecida, ¿no? Que a pesar de que tiene sus diferencias, también tiene muchos puntos en común y muchas oportunidades que todavía se pueden aprovechar. Les dejamos acá el link de registro para ese evento. También por ahí en el chat pusimos los links para quien no conoce o que no ha podido revisar todavía los mapeos de ecosistema de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que lo puedan hacer, que lo puedan revisar y sobre todo que conozcan la herramienta, porque una cosa es el reporte, tenemos la parte del análisis de pues, cómo se ve el ecosistema, pero por otro lado está un directorio que ustedes pueden consultar de manera virtual y también descargar el Excel, de hecho, en el cual vienen las organizaciones que actúan en determinado país o en determinada región y usted lo puede filtrar por tipo de organización, que si es proveedora de capacidades, que si se dedica a temas de acceso a mercados, de financiamiento, sector agrícola, sector, no sé, de temas culturales, de medio ambiente, en fin. Es una herramienta muy valiosa que para nosotros es un gusto que se pueda aprovechar para fortalecer el trabajo de todos ustedes que se dedican a trabajar con pequeños emprendedores, con pequeñas empresas. Sería todo de nuestra parte, así que muchas gracias de nuevo a nuestros ponentes, a Rafael, a Guillermo, a Evelyn por moderar esta conversación y esperemos vernos pronto en el próximo lanzamiento y también en los siguientes eventos conversatorios en los que buscaremos profundizar también en temas de cacao, en temas de café,
y bueno, varios otros temas de interés para todos nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos. Mucho gusto. Gracias, Guillermo y Rafael. Buen día. Espero que estén Buen bien. día. Que estén bien. Chao, Guillermo. Gracias.